Bienvenidos a Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast. Regresamos al en vivo. Ya nos habíamos tomado unas largas vacaciones donde pues estuvimos replanteándonos N cantidad de cosas, entre ellas el rumbo que va a seguir Eureka. Y déjenme decirles que el rumbo que sigue Eureka es el mismo que nos han marcado todos ustedes. Y desde el episodio número 1, cierta persona que está aquí presente me dijo que Eureka fuera lo que yo quisiera que fuera. Y siendo así, pues te presento, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, Edgy Gutiérrez, a Eureka Podcast otra vez. Pues un gustazo nuevamente visitar este podcast que ha tenido bastante éxito, que sin duda ha crecido y que sin duda, como lo mencioné en ese primer programa, pues iba a tener bastante gente calificada, con amplio currículum, con sobre todo experiencias que te han compartido y que siempre escucharlo, a veces se puede en vivo, a veces en la repetición, a veces en Spotify. A veces hemos que incluso tenido retroalimentación de tus invitados. A veces tal vez no te lo he comentado, los he escuchado, pero siempre dejan un aprendizaje, una filosofía y siempre cada invitado creo que contribuye para entender que Eureka es este espacio para poder compartir precisamente filosofías de vida y más que filosofía de vida, aunque esto es de otro espacio, también es terapéutico poder comunicar, ¿no? Claro, y en algún momento todo converge, en algún momento todo se fusiona porque somos nosotros, ¿no? Somos nosotros a través de la palabra, a través de las experiencias, a través de nuestros invitados y también de la gente que nos sigue. Por fortuna, estos proyectos que iniciaron desde una idea, tal vez una conversación casual, como suelen suceder grandes cosas en la vida, han ido creciendo, se han ido posicionando y precisamente quiero que profundicemos sobre este proyecto llamado Eros y Psique, que el nombre completo, y por eso es que lo cito en el titular de este episodio, el espacio del corazón y de la mente. Platícanos, Edgy, por favor, ¿dónde nace Eros y Psique? Pero voy a hacer una alerta de spoiler. Conocemos Eros y Psique desde Universidad Toyancingo, desde UT. Pero hay un Eros y Psique detrás. Platícanos desde allí. Sí, bueno, tal vez específicamente el espacio Eros y Psique lo mencionaba yo en el programa número 100, donde Sergio Santamaría, el doctor Sergio Santamaría, nos hizo el favor de visitarnos por primera vez y que después, bueno, estaría en otros más programas. Pero Eros y Psique, el nombre, pues te voy a platicar primero del nombre. Nos atrapa, porque tú recordarás como compañero de universidad y de aula en esa primera generación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de Psicología, que Sergio llegó y al final de las clases nos leía, ¿no? Nos leía un poco, nos platicaba un poco, tal vez para atraparnos a la lectura, tal vez para relajarnos un poco de los conceptos de la psicología misma. Y en esa ocasión en alguna ocasión nos platica la historia de Eros y Psique, que se me hizo muy interesante, ¿no? Como, primero, pues muchas cosas de la psicología las puedes encontrar en la mitología, ¿no? Y después, ese acompañamiento que decía, que siempre estará entre el corazón y entre la mente, pero que tristemente, tras el castigo de Zeus, no se puedan entender, ¿no? Entonces, de ahí se toma el nombre de Eros y Psique para el espacio. Ahora, ya para el espacio como tal, pues siempre lo he mencionado en varios momentos. Posiblemente la mayoría de las personas se darán cuenta que surge en pandemia, ¿no? Ya va para los
2 años y medio, no, 3 años tal vez, que estuvo el inicio de Eros y Psique, pero la realidad es de que, como tú lo decías, no surge ahí, surge desde el gusto de poder compartir, desde la infancia en la cual a mí me atrapaba bastante la radio y algo que compartimos, amigo, porque definitivamente creo que fuimos una generación más de radio, sí de televisión, pero seamos sinceros, de pequeños la mayoría pues no teníamos televisión de cable, teníamos la televisión llamada de aire y pocos canales, y entonces nosotros estábamos atrapados de la magia de la radio, ¿no? Ahí es entonces donde tal vez te diría que surge Eros y Psique, el escuchar esos locutores de cómo podían compartir y de cómo podían crearte un viaje de los temas de los que hablaban. Entonces yo creo que sería ese momento en la infancia, en escuchar la radio, en que la radio fue mi compañera. Tal vez hoy es más normal que pues las mamás o los papás salgan a trabajar. La realidad es de que yo me quedaba con mis abuelos, mi mamá salía a trabajar toda la tarde y entonces al no tener compañeros de juego, la radio era mi compañera, ¿no? Entonces de ahí yo diría que sería el origen de querer tener después un programa y de ahí demos un salto a tal vez unos 10 años en los cuales en alguna práctica con los alumnos descubro lo que es la radio en línea o el poder hacer radio en línea y le llamo así, le llamo el Eros y Psique, pero era una práctica, era un ejercicio. De ahí entonces damos otro salto cuántico en el cual siempre, siempre tuve la intención de tener una radio universitaria, ¿no? Entonces llega la radio universitaria, pero también llega la magia del streaming, la magia de lo que estamos haciendo ahorita, que un podcast ya no solamente necesariamente va a ser solo audio, sino también puede ser mediante video, en vivo, las diferentes plataformas. Y entonces Eros y Psique, que originalmente siempre lo soñé como un espacio para radio, se convierte en un espacio que sí, lo transmitíamos en radio en línea, pero también es en vivo mediante streaming en Facebook. Has tocado, eh, 3 puntos importantes en la historia y que cabe señalar para las nuevas generaciones que nos escuchan. Y también para poner un poquito en contexto a los contemporáneos que son precisamente quienes siguen Eureka. El primer punto, la generación radio. Había un libro por allí, llamado Homo Videns, de Giovanni Sartori, que hablaba de la nana digital, Ujú, entendiendo esta nana digital como la televisión. Ese libro fue escrito en los 90, si no me equivoco. Hablando de la televisión y hablando de su predecesor, la radio. Y Giovanni Sartori decía que la radio iba a ser inmanente en el tiempo. ¿Por qué iba a tener esta facultad, de que la palabra, eh, almacenada en magneto, en CD, en lo que tú quieras, iba a ser trascendente en el tiempo, porque define a las personas? En este caso, nos define como personas. Eh, este formato ha cambiado, sí, lo hemos llevado hacia el segundo momento que cabe resaltar, hacia los medios pedagógicos, como una práctica, precisamente lo mencionabas, ¿no? El llevar estas habilidades, que tú tienes esa línea de investigación, las habilidades transmedia, llevarlo a la práctica y decir: "Vamos a experimentar con esto". Y de allí dar otro salto más hacia algo que, siendo sinceros, requería una inversión fuerte en infraestructura, una inversión fuerte en tecnología, que son las radios universitarias. Hoy en ujú, día, las radios universitarias que están consolidadas, digamos, de todas las universidades autónomas del país, sin mencionar alguna en particular, tienen cabinas de radio tan especializadas como las cabinas de radio comerciales. Pero en este último punto, precisamente la tecnología nos abre
esta perspectiva para que alguien con una buena idea, con un equipo casero, que puede ser incluso su dispositivo que tiene en la palma de la mano, puede transmitir y puede, llegar más lejos. Aquí en este paréntesis, ya para cerrar mi idea, he de mencionar aquellas radios online que las nuevas generaciones no tienen como esta facultad de imaginarlo, pero mucho antes de que hubiera el Facebook, mucho antes de que hubiera estos canales, incluso YouTube, ya había ciertos portales de Internet, de www, que te dirigían a un estudio, a una cabina de radio y con la cual transmitías y llegabas incluso a otros países. Sí, 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 fue a final de cuentas esa magia de la tecnología, como lo dices, y de romper barreras, de romper fronteras, incluso, ¿no? De poder, como tú lo decías, a lo mejor mucha gente se veía lejana o se ve lejana hoy todavía de los medios. La realidad es de que hoy los medios ya es para todos, o sea, eso es lo que nos da la oportunidad del desarrollo de la tecnología. Y entonces, pues veías muy lejano a lo mejor si no estudiabas ciencias de la comunicación o si no estabas incluso estudiando ciencias de la comunicación, veías muy lejano el que estuvieras en una radio, ¿no? Ah, afortunadamente, por ahí quiero mandar un saludo para nuestro amigo Starbuck, que también contribuyó en algún momento en algunos programas de esta radio universitaria y en otros proyectos. Él me hace la invitación a una radio en la Ciudad de México, un solo programa, pero para mí fue mágico, ¿no? O sea, estar, ahorita se me escapa el nombre de la estación, pero pues era una radio, como tú lo dices, profesional de AM y FM, y para mí fue mágico, ¿no? Pero lo curioso es, como tú lo dices, hoy tal vez desde el elemento más básico, como un dispositivo, como una computadora, posiblemente si quieres un poco mejor de calidad, tal vez una consola y tener conexión y una plataforma, con eso ya tú puedes hacer radio. Ahora, eso en el nivel básico, porque ya después entonces es irte preparando. Y quiero comentarte, antes de ya abordar Eros y Psique, que el reto de poder estar en streaming, el reto de poder hacer radio, por lo menos para nosotros en la parte profesional, que llevamos bastante años en un espacio académico, específicamente en mi persona, llevo, no sé, son tal vez 21, 22 años en aulas. eh, el reto era decir, ahora tengo que cautivar, porque digo, a veces cautivamos en el aula, ¿no? Con nuestro discurso, con nuestras teorías, con nuestras experiencias, a veces son válidas, pero ¿cómo cautivar a la persona cuando no estás viendo a la persona? ¿Cómo hacer que la persona te siga escuchando cuando tú ni siquiera estás viendo sus reacciones, su lenguaje corporal? Y creo que ese fue el principal reto de también buscar la radio en línea y obviamente, por ejemplo, ahorita el podcast en streaming, ¿no? Posiblemente puedan enviarnos un saludo, un mensaje, posiblemente no. Hay personas que simplemente te consumen para escucharte, para aprender, pero no van a participar contigo, no van a interactuar. Hay gente que le gusta mucho interactuar y que es el plus que le da a lo que era la televisión, ¿no? O en la radio que tú buscabas hacer una llamada y a veces estaba muy saturada, ¿no? Y con que ya te dieran un saludo para ti era emocionante, ¿no? Que te mandaran un saludo en la radio. Hoy, pues nos damos cuenta que es mucho más fácil esa interacción. Pero repito, aquí el reto es entonces cómo cautivas a la gente de la cual ni siquiera estás viendo. Y que de repente este soliloquio, nos puede dar miedo a muchos, y aquí yo me declaro culpable. A mí me daba mucho miedo la tecnología, pese a que me gusta, mm, soy bastante curioso respecto de la informática y me gusta estar, haciendo ensayo y error con tecnología. Yo le tenía mucho miedo a aparecer en cámara. Tenía mucho miedo a,
expresarme a través de un micrófono, porque todo lo que dices va a quedar grabado y alguien tarde o temprano lo va a escuchar. Ujú, Hace igual algún tiempo, evocando un poco la memoria, un amigo que es informático, se llama, Armando, el ingeniero Armando, precisamente, él escuchaba un podcast de los primeritos que salió de un locutor de radio llamado Olayo Rubio, ujú, y haciendo un poco uso de sus, facultades como ingeniero en sistemas, desarrolla una aplicación para poder hacer una radio online y nos invita a colaborar. Em, Sinceramente, haciendo la vista atrás, agradezco que ese programa no haya quedado grabado. Fue solamente, como decimos, un palomazo. Y y por otro lado, me evoca un poco, a lo mejor desviándonos un tanto de esto, a ese otro momento donde precisamente contigo, em, nos invitabas a hacer una radio online, nos presentaste una aplicación, de uso libre, y que también hicimos un palomazo, y gracias a ese palomazo surgió lo que hoy conocemos como la posilga. Ese igual que por fortuna no quedó grabado en ningún lado. Pero bueno, esas son otras historias. ¿Por qué hago memoria precisamente de estos 2 eventos? Porque, precisamente aquí ya nos vamos a enfocar en Eros y Psique, ¿no? En, el podcast Eros y Psique, que, bueno, ya tiene 160 episodios, más o menos. 35, 136 creo, 135, 36, 136, había un 6 por ahí. 36 hasta este domingo pasado y este domingo viene el 137, que por cierto va a estar muy interesante porque es una persona que nos va a hablar del método Disney en las empresas. Wow, ¿Qué es? No lo sé, lo vamos a descubrir, pero va a estar bien interesante y es una corredora de autos. wow, wow. Entonces, bueno, pero ya me fui hasta el programa más reciente y hay que empezar en efecto, cómo toma forma Eros y Psique, ¿no? Y la realidad es que toma forma eh, en lo que tal vez no lo tenía yo así como tal pensado originalmente, pero afortunadamente tomó forma porque Eros y Psique se cerró a hablar en 3 temporadas sobre psicología, ¿no? O sea, la realidad es de que yo no buscaba enfocarme 100% en psicología, pero se dio de que las primeras 3 temporadas fueran sobre psicología. Ahora, lo más interesante es que ni siquiera sabía si iba a haber la primera temporada completa. O sea, seamos sinceros. Nos marcamos una pauta, aquí al público le vamos a decir que en ese momento tú eras mi directivo, contigo hacíamos los temas y ahora compartía yo en el inicio de Eros y Psique con el psicólogo Sajid, que es un compañero de trabajo encargado del área de vinculación en la universidad, y entonces con él empezamos saliendo al aire, hablando de temas de psicología. Sí tenía yo la idea de que fuera un poco por ahí, cuestión musical, incluso hasta lectura de poemas. La realidad es de que no fue por esos lados, únicamente se centró en hablar temas de psicología, ¿no? Y bueno, la primera temporada, pues, te podría ser sincero que no decidí en todos los temas, más casi me dijeron: "Van a ser estos temas", pero con todo gusto yo lo hice, ¿no? Sí, 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 sí. Y qué bueno que haces este paréntesis, y me gustaría profundizar desde el primer episodio. Em, el primer episodio o el piloto, los pilotos siempre son bastante interesantes. Em,
En el piloto hubo música, ¿no? Sí. Una canción de Rayleigh Barba, si no me equivoco, Elefante, eh, elefante. de Elefante, correcto. Hubo música, fueron temas diversos, ¿no? Lo que de repente podríamos llamar el ping pong, ¿no? Yo te doy un tema, tú me lo das. Había esa relación entre la música y el tema. De hecho, creo se llamó Amores Prohibidos, el primer episodio. Así es. Y estuvo, estuvo, híjole, repito, sui generis, como todo lo que se estaba produciendo en ese momento en Radio Toyancingo Universidad. O sea, todo era parte de un experimento. Claro. Cuando, cuando planteamos esta idea, era simplemente una, un agregado más de entretenimiento de pandemia para los chicos que en ese momento tenían clases virtuales todavía y por otro lado era muy específico, tienes razón, hacia psicología. O sea, eran temas, mm, pues no puedo decir si eran especializados o no, creo que tendría mis dudas respecto de algunos de ellos, pero lo que sí puedo decir es que era un nicho y este nicho tenía la atención, y aquí voy a un tema importante, tenía la atención no solo de los psicólogos, sino empezó a captar la atención de manera multidisciplinaria. Y aquí vamos a mandarle un saludo a una de tus fans, a la contadora Carmen, que ha sido la groupie número uno de Eros y Psique desde el programa uno. Sí, 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 y precisamente fíjate que de esas curiosidades ahorita que lo mencionas, ella es la que consigue ahorita la invitada de este programa del próximo domingo, ¿no? Del 137. Y bueno, pues ahí la vamos a tener. Y precisamente, ¿por qué? Porque uno de los objetivos es de que no se cerrara a únicamente la participación de una o de dos personas, sino que el objetivo en ese momento, o en su momento recordarás, era de que nos visitaran los docentes, ¿no? De Universidad Toyancingo. Mas, sin embargo, entre el poco tiempo que les deja la vida académica y el miedo de aparecer en cámara, pues a veces no se negaban, decían, no, no puedo. Y entonces, pues por eso terminamos en esa dinámica con mi tocayo, con Sajid. Y sí, hablamos del amor en la primera temporada, ahorita que recuerdo, fueron temas interesantes, autoestima, ¿no? La tríada del amor, después hablamos de la tríada oscura. En la segunda temporada creo que se habló de pareja, y en la tercera temporada se habló de la normalización de la violencia, ¿no? Así es. En esa tercera temporada, curiosamente, pues ahí tuvimos por primera vez invitados, ajá, sin saber que después sería el rumbo principal de Eros y Psique el tener invitados. Pero durante la primera y la segunda temporada no teníamos invitados, era, pues vamos a hablar de tal tema, yo lo preparaba, por allá mi tocayo por su lado lo preparábamos y vámonos, nos soltábamos, ¿no? Y era una dinámica bien interesante porque a pesar de que nos conocimos para el programa, porque no nos conocíamos previamente, pues él soltaba su verbo, yo mi lado y hacíamos buen clic, ¿no? Precisamente la conta Carmen, como lo dices, nos comentaba, ¿no? Ella decía, no, hombre, de los tocayos ahí, era fan porque decía que teníamos pues buena dinámica y en efecto, más sin embargo, culmina esa tercera temporada. Teníamos otro programa que era Espacio Alternativo. Mi tocayo decide dedicarse nada más ya a Espacio Alternativo. Y bueno, entonces queda el espacio de Eros y Psique, pues como idea mía. Él me dice, bueno, es tu idea, pues tú manténla. Y ahí entonces viene una pregunta interesante de ti, que es, ¿quieres seguir? Y y pues te dije que sí, ¿no? O sea, te dije, tengo el tiempo, tengo el gusto, y pues para adelante. ¿Con qué voy a seguir? La realidad es que tal vez en ese momento ni siquiera tenía yo certeza.
Simplemente quería yo compartir y mantener un espacio que había yo luchado por ese espacio, ¿no? ¿Por qué? Bien importante. Yo te comentaba en su momento, puedes tener un espacio, como ahorita, por ejemplo, tú lo tienes y que lo valoro muchísimo y lo respeto muchísimo, porque no está vinculado a nada ni a nadie. Es tu espacio exclusivamente. Es de la marca de Carlos Gutiérrez Eureka Podcast. Pero yo quería un espacio que estuviera vinculado hacia una institución y obviamente a una institución universitaria, que es a lo que pues he dedicado gran parte de mi vida, ¿no? Entonces, por eso yo quería seguir el programa después de 30 programas, que pareciera o hubiera sido un buen momento para decir adiós, es cuando realmente toma su rumbo lo que ahora, pues, son 100 programas de ese formato, ¿no? En el tener invitados y que ahora, pues, yo fuera el titular exclusivamente. Este punto que tocas es muy, muy interesante. Y antes de proceder con él, quiero recomendarte el libro Las 7 claves del éxito Disney de Tom Conelan para que no te tomen por Vale, sorpresa en tu próximo programa. Ahí después te mando una reseña de ese vale, libro. vale. Este, em, Tocas un punto muy, muy interesante respecto de los objetivos de por qué uno se involucra en ciertos proyectos. En efecto, nosotros, por definición, como personas, hacemos aquello que nos es placentero. Precisamente allí está el eros, ¿no? Así es. Buscamos aquello que nos es placentero y buscamos replicarlo. El psique es, si además de que me es placentero, va a tener una utilidad, le voy a dar un enfoque, voy a usarlo para algo más. Entonces, se logra esta conexión entre lo que me gusta hacer y el por qué hago las cosas. El tener un propósito, ir con un propósito es importante. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando hablamos precisamente de esta radio universitaria, hablamos de una revista totalmente diversificada en géneros de, mm, pues, toda una mezcla cosmopolita de formatos. Ujú, Ya teníamos ahí en la Universidad de Tulancingo, ya teníamos el café literario, nace Eros y Psique como primer programa de la radio UT. Posteriormente se abre un espacio de estudiantes llamado El Recreo. En otro momento teníamos el miércoles de Emprende, eh, espacio alternativo cara A y cara B. Cara A vi que todavía se siguió replicando durante otros episodios más y ujú, y en este punto quiero concentrarme un poquito más a profundidad, que son, digamos, los 2 formatos que se han mantenido. Los tocayos que iniciaron Eros y Psique como proyecto, tenían una característica muy particular, y esa característica es que su eros les daba el mismo gusto que compartimos los contemporáneos por hacer radio. ujú, Ese era su eros. Y su psique es aquello a lo que cada uno quiere dedicarle más tiempo. Por ejemplo, en el caso particular tuyo, a la parte de la locución, obviamente encuentras un área de oportunidad al tener invitados. En el caso de tu tocayo, a la parte de la música y se va década por década hablando de íconos del rock con invitados especiales que hablan y comparten ese gusto. Y en el caso de un servidor,
adopta una marca personal con una diversidad que realmente me expuso a salir de la zona de confort y explorar otros horizontes que van más allá de las charlas de negocio, donde yo me sentía bastante cómodo. En este punto quiero regresar a Eros y Psique, y y te voy a hacer una pregunta que es, a lo mejor muy atrevida, pero hay confianza y lo puedo hacer. Para ti, ¿cuál ha sido de los temas más relevantes que has tocado dentro de Eros y Psique? Los temas más relevantes, yo creo que, bueno, definitivamente uno, pues que obviamente eso es con el que iniciamos y que abarcó esas 3 temporadas, que fue eso, las diversidades del amor, ¿no? Hablamos desde las relaciones, tipos de relaciones, este, peligrosas, buenas, cómo mejorar, ¿no? Entonces creo que el amor fue fundamental en esas primeras 3 temporadas. Después, creo que otro tema que ha sido muy interesante ha sido la discapacidad. ¿Por qué? Porque se presentó, por ejemplo, recuerdo el programa de Mamás Azules. eh, Cuando yo estaba en otra universidad, hice un proyecto precisamente siempre buscando que mis alumnos replicaran mis ideas, ¿no? Entonces les pedí que grabaran precisamente un piloto. Ese no se transmitió, simplemente fue una evaluación, que hicieran un podcast de evaluación. Y entonces una alumna invita a su prima, y esta prima pues tiene un pequeñito con autismo. Cuando yo veo ese programa, la forma de cómo ella compartió su vida y su historia, definitivamente se me hizo muy interesante, y entonces es de las primeras invitadas que yo tengo. Lo interesante de ese programa, que a final de cuentas marcó la pauta de hablar en muchos más programas de la discapacidad, lo interesante es que ese programa es de los más vistos a los días, o sea, ya tenía un montonal de vistas, ¿no? La verdad es que ahorita ya ni recuerdo, y que bueno, esto también será otro tema antes de que termine el programa, de hablar de lo de las vistas, ¿no? Porque recuerdo que las primeras temporadas éramos muy cuadrados en cuántas personas nos vieron, cuántas tuvimos en vivo. A la semana yo revisaba cada semana cuántas iban, ¿no? O cada 15 días cuánto iba, pero bueno, regreso a la pregunta. Entonces, al otro día, o sea, lo compartió veintitantas veces, esas personas compartieron a más personas, y dije: "Guau, ese tema, atrae mucho", pero fíjate que no solamente atrajo mucho, sino lo que ha hecho, que ahí vamos para otra de las cuestiones del por qué seguir Eros y Psique. Muchas veces dices: "Bueno, es una forma de informar al público, es una forma de hacer psicoeducación, es una forma de comunicar, es una forma incluso de dar a conocer", bien, pero cuando te das cuenta que ese espacio hizo que sucedieran cosas fuera de los que lo hacemos, o sea, que al invitado le contactaran personas que tenían mucho tiempo y que le dijeran: "Oye, no sabía de tu historia. Oye, felicidades. Oye, ¿cómo te puedo ayudar?". Es cuando dices: "Ya rompí la barrera". Rompí la barrera porque ahora mi espacio, no importa si me están viendo 0 personas en vivo, 10 personas, simplemente rompe la barrera de haber comunicado a alguien que ni pensaba verlo, y que cuando escucha el programa y cuando empieza a ver la historia de la persona o de lo que se está hablando, se conecta con la persona. Y ese mismo programa, te voy a contar, se desarrolla posteriormente con un alumno, que es Ángel. Obviamente lo ubicas. Y Ángel, eh,
él me decía, pues, que obviamente también tenía la intención de poder comunicar, de poder compartir. Invito a esta persona a la universidad a que dé una charla a psicología y a pedagogía, a hablar sobre lo que es el autismo, las mamás azules, todas estas problemáticas, pero curiosamente le cedo a Ángel la batuta de decir, yo no lo voy a presentar, lo vas a presentar tú. ¿Por qué me desvió tanto de la pregunta del tema? Pues sencillo, porque lo que no es tanto de lo que yo haya querido hablar, sino es, surgió el tema, surge el invitado y después empiezas a crear conexiones que ni te imaginabas que ibas a crear. La mamá, Jessica, eh, le dice a Ángel que él, al ser estudiante de universidad, él todavía en ese tiempo no culminaba, ahora ya culminó, pero le dice: "Es que tú eres un modelo ahora para mí y para mi hijo, de saber que él lo va a poder hacer". Sin Eros y Psique, ellos no se hubieran conocido. Sin Eros y Psique, ella no hubiera conocido a más personas para poder motivar a otras personas a saber, ejemplo, dónde acudir, con quién acudir, que aunque saben que no son las únicas que tienen ciertas problemáticas, pueden entender que su dolor no es único y que si se escuchan es más fácil de o es más sobre de llevar dichas situaciones. Entonces, primeras temporadas fue el amor, después uno de los temas, como tú dices, más trascendentales han sido la discapacidad, pero de ahí yo creo que se desarrolla el tercer punto, que es el que me ha acompañado yo creo que en la vida, que es el ser ecléctico, en lo musical, en la psicología misma y en los temas mismos. Lejos de esos 2 temas hemos abordado de derecho, de nutrición, infinidad de temas. El punto de generar conexión y de, salirnos un poquito de nosotros mismos, o lo que los psicólogos decimos, del ego. Em, aquí cito una frase que usamos mucho tú y yo, y que precisamente surgió en la posilga, que dice: "Comunicar es terapéutico". Em, ¿Cuál es el trasfondo de esa frase? El trasfondo de esa frase es que va acompañado de que no somos solo la voz que habla, sino más bien somos la voz que produce. Mm, Y aquí es algo que estás mencionando, precisamente el aspecto de que tú integres a Ángel, o que integres a Germán, o que integres a la Conta Carmen, o que integres a tus demás estudiantes, a tus demás catedráticos, perdón por no mencionar los nombres, pero bueno, hay algunos que no conozco. Em, el hecho de que tú integres a todos ellos, te lleva a una escala de ser productor, ya no solo ser el locutor o, como yo decía, desde el copy de la publicidad, ser el creador. Está bien, o sea, em, perdón por manejar marcas, pero yo no me imagino el canal de Luisito Comunica con otra persona que no sea él, de plano. O ujú, ujú, sea, ujú, ujú. yo no puedo identificar a este sujeto, a este personaje, con otra identidad. Puede hacer N cantidad de cosas, de repente ya no sé qué tanto hace, ya no solo viaja, ya hace muchas otras cosas más, pero es él, o sea, es el ego. Y sin embargo, Eros sí que ya no es el ego, o más bien nunca lo fue. Y de ahí que viene el eclecticismo, viene esta segmentación y esta, trascendencia, ¿no? El
hace un momento lo decías, yo quería replicar en mis estudiantes estos proyectos que nunca salieron al aire, pero que se gestara en ellos una semilla. Sí, yo creo que ese es el principal objetivo. La realidad es de que el poder compartir una hora a la semana con algún invitado es el menor de los objetivos. El mayor de los objetivos es que el invitado pueda comunicar con más gente, pero que a veces ese invitado, como tú lo dices, sea más cercano, sea uno de los docentes, sean los alumnos, puedan hacer su propio espacio. Uno de los espacios es precisamente Niebla de Guerra. Recuerdo la primera vez cuando le invito a Germán, al psicólogo Germán, y él decía, es que yo siempre quise hacer un podcast con mis amigos también de la escuela y todo, ¿no? Y bueno, lo fue atrapando, la invitación de Eros y Psique, y ahora pues tiene un espacio en Posilga, ¿no? Eh, Ángel, ahorita, por ejemplo, es algo bien interesante, ahorita Ángel ya egresó, ya está por culminar su especialidad, y hace poco me dice que ahorita trabajemos en un proyecto porque a él le pidieron, bueno, no sé si él lo ha hecho público, lo voy a hacer aquí público, pero a él le pidieron que ahora motive a chicos para las Olimpiadas Paralímpicas, ¿no? En un proyecto que se tiene, creo que de nivel municipal, algo así, pero que él sea el que les vaya a dar la charla y que les diga qué van a obtener y cómo lo van a obtener y todo esto, ¿no? Pues para pequeños con alguna discapacidad. Pero lo curioso es de que él dice que le hicieron la invitación porque lo vieron en Eros y Psique. Entonces, ese es el objetivo, o sea, el objetivo no es estar saliendo cada semana. Ese es el medio. El objetivo es entonces qué hacen con lo que tú estás proyectando, ¿no? Y en efecto, tú mencionas algo bien interesante. La realidad es de que yo, por ejemplo, tengo un proyecto pendiente, que ese sí será no algo similar a Eureka, que ese será cuando sea mi proyecto de mi marca, sin ninguna institución, y que será nuevamente a tener bandas invitadas, ¿no? De rock. Pero eso será cuando ya no tenga yo, o sea, será mi espacio y no tenga yo que ni siquiera pues llevar ciertas líneas que para mí están muy bien, ya me adapté a ciertas líneas. Una de esas líneas es no hablar de política, o una de esas líneas es obviamente tener pues, cierto contenido que no hablaría yo que es censurado, sino simplemente sabemos la línea que vamos a marcar en el programa de Eros y Psique, de lo que podemos hablar y de lo que no busco que se hable. Pero afortunadamente, repito, hoy el objetivo es que quien esté de invitado tenga una reproducción en otro momento por el programa. Y hablando de invitados, mira, ya está aquí nuestra fan número uno. Buenas noches, saludos a ambos, los admiro y respeto, son lo máximo. La Conta Gracias, Carmen. Conta. Saludos, saludos, saludos. Sí, y pues sí, en efecto, recuerdo que sí mencionaba que la chispa que teníamos ahí en cámara como los tocayos, pero afortunadamente, pues también se pudo mantener, como tú lo mencionas, espacio alternativo se mantuvo otras temporadas, hablaron de muy buenas bandas de rock, y Eros y sí que, bueno, tomó su propio rumbo, ¿no? Con infinidad de invitados. Lo que pasa es de que, va uno madurando también junto con el contenido. Mm, mira, no sé si has hecho este ejercicio, yo lo acabo de hacer recientemente, de recapitular cada uno de los episodios que se han grabado. De verdad, de verdad que uno es bastante experimental y lo puedo constatar desde mismo Eureka. Hice, primero una recapitulación de todos los momentos Eureka,
de cada uno de mis invitados. Me fui del más reciente al primero que te tocó a ti ser el último en esa recapitulación. Y después hice un experimento, consumo mucho el contenido de Reaccionando a, Ujú. entonces dije, bueno, pues voy a reaccionar a mis propios episodios, recordando cosas de cada uno de ellos. Y me di cuenta de que tanto vas madurando tú, como va madurando el formato, como también al final, y precisamente lo dices, al final no importas tú, sino lo que se genera a partir de tus invitados. Y por aquí también le mando un saludo a mi amigo, David Nogueira, que fue una sorpresa bastante peculiar la que tuve con él cuando lo tuve como invitado. Él es, sin menospreciar el trabajo de ninguno de nosotros, él tiene funciones administrativas que le emplean el 95% de su tiempo. Y el 5% restante, que precisamente en el episodio me comentaba que lo emplea entre su familia y un poco los videojuegos, en ese 5% restante entró Eureka, y él es uno de los seguidores del podcast. Y me lo confesó ya en el momento en el que estábamos en la transmisión. Me dice: "Es que mira, de repente me pongo mis audífonos, me pongo a jugar, escucho de lo que están hablando y se me hace bien padre", dice: "Me divierto mucho". Y tiene bastante, bastante sentido, y aquí regresamos contigo y obviamente regresamos con Eros. Tiene bastante sentido porque yo tiendo a obsesionarme por las métricas, por los números, por el o sea, sí me cayó la pedrada realmente de cuántos tenemos, cuántos nos están viendo. Sí, y tú siempre decías: "Es que déjalo que sea orgánico y de crecerá", y incluso por acá igual mi esposa que me ayuda mucho a centrarme, me dice: "Mira, yo soy de los consumidores que ve N cantidad de cosas y jamás reacciono a nada", y me ponía en evidencia porque me dice: "A ver, tú mismo, ¿a cuánta gente sigues y en cuántos canales estás suscrito?". ¿No? Entonces, Sí, sí, sí. es eso, o sea, es, ¿qué se gesta a partir de aquí? ¿Qué se logra a partir de aquí? Y que, en definitiva, Eros sí que esta multiculturalidad de la que estás hablando, son esos horizontes hacia donde te está llevando esta, esta dinámica de contenido, porque si no me equivoco, has viajado de la psicología a la discapacidad, de la discapacidad a las ciencias forenses, a las ciencias jurídicas, a la contabilidad, a la mercadotecnia, los negocios, al deporte. Has estado por allí vinculado con asociaciones civiles, has estado vinculado con profesionistas en formación, con personas, pues, que trabajan dentro del ayuntamiento, pero que no propiamente te llevan un discurso político, sino más bien te presentan proyectos de causa social y Estuvo, fíjate, perdón, ujú, estuvo el K9, el K9, el equipo de los caninos, de Mineral de la Reforma, y el Halcones, que son el equipo de drones, ¿no? De la policía, ahorita sí, que recordaba yo. Sí, o sea, de diferentes. y todas estas personalidades llegan a un espacio seguro donde no van a ser cuestionados, donde no, eh, o sea, aunque hay una pauta, no los vas a censurar y también los vas a dejar manifestarse, y tanto es así que se sienten cómodos que regresan, ¿no? Mm, de repente, perdón por hacer este salto, pero me vino a la memoria el espacio alternativo Cara B, que era tu espacio, donde primero empezaste con mezclas de DJ,
transmisión en vivo de música el fin de semana, que siempre cae bastante bien. Después invitaste a Gonzi, ¿no? Que hoy en día está trabajando para Sí, Más Radio en universidad. sí, Suma Este, TV en Suma Radio TV, Universidad, que pues es Suma un TV. medio ahorita, ya es un medio grande acá en Hidalgo. Muy fuerte, y que este muchacho estaba recién egresado de la carrera de comunicación, y estaba bastante interesante su cápsula Cine Rock, yo era bastante fan de eso. Este, mm, Tantas cosas que se han hecho a partir del pretexto de comunicar, ¿no? A partir de esta, mm, necesidad quizá de estar en medios, de estar transmitiendo, de irnos semana a semana. Y precisamente decía hace un momento Edgar, ¿no? El hecho de que nuestros invitados, no solamente vienen y conversan con nosotros, sino conversan con todos ustedes, son parte ya pues, de una comunidad, ¿no? Una comunidad que va creciendo día con día. En algún momento eh, yo seguía todos los episodios de Eros y Psique, me daba la tarea de escucharlos en vivo. En otro momento, ya no me dio la oportunidad de escucharlos en vivo, pero, siempre busco como el volver a escucharlo para mandar la retro y decir: "Ay, bueno, pues me gustó esto, me gustó aquello". Y en algunos casos, pues, me gana un poquito como la curiosidad de saber quién estuvo allí y qué fue de lo que hablaron. Una parte no te entendí, pero, este, es que se me cayó aquí el teléfono. Sí, sí, no, no te preocupes, hice allí la pausa de improvisación de recapitular lo que estábamos platicando, amigo. Eros y Psique ha tenido diferentes etapas, diferentes fases, diferentes invitados. El próximo domingo vas a cambios de horario, ¿no? Precisamente. Sí. El próximo domingo vas a tener a esta chica que corre, que además, van a hablar de Disney y que le invitó la Conta Carmen. Y, ¿hacia dónde ¿hacia dónde va Eros y Psique? Ahora con esta, eh, proyección, con esta vinculación, hacia dónde va Eros y Psique? La realidad es que es complejo decirte hacia dónde va porque creo que lo que hoy he entendido, mira, voy a regresar un poco la respuesta o más bien la pregunta a algo que te quería comentar. Precisamente los primeros programas, al otro día lo primero que hacía era volverlo a ver todo el programa, o sea, tal cual. Y lo veía yo 2, 3 veces. Y veía yo, híjole, hice este comentario, o había veces que recuerdo que decía: "Guau, o sea, qué programazo me aventé", ¿no? O sea, soy tremendo, ¿no? Entonces, los primeros programas los volví yo a ver. La realidad es que llegó el momento en el que ya, no sé, tal vez por ahí del 40, del 50, no los he vuelto a ver, dejé de ver métricas, simplemente, lo que me preocupa es, como tú lo dices, es el invitado y qué puedo aportar o qué me puede aportar a mí el invitado. De algunos programas han salido el poder hacer algún proyecto, de algún programa han salido poder hacer alguna conferencia, de algún programa incluso han salido ideas, ¿no? Este, ¿hacia dónde va? Mira, cuando surge Eros y sí que ni siquiera sabía si iba a haber 10 programas, van 136. Te soy sincero, no tengo una visión de hacia dónde va, sino
Creo que le voy a robar la frase a un personaje que tú también emulaste en La Posilga, ¿no? Cuando decías, chamacos. y, y el mismo Broso dice, por hoy estamos al aire y nadie lo puede evitar. Creo que así es Eros y sí, que ya no me preocupa el número. Sinceramente, los primeros 50 sí quería yo que llegara a los 50. Después me puse como meta que llegara a 100 programas. La realidad es que posiblemente vamos a llegar a los 150 programas, pero ya no me obsesiono por el número, sino simplemente por poder tener personas que compartan algo interesante y que ese espacio pueda crear como efecto dominó otras cosas positivas. Lo que mencionaban precisamente nuestra invitada de Uruguay, cuando nos habló de psicología positiva o psicología de la felicidad, Ujú. el estado de flow, y que lo llevaría a una recomendación tuya de cine, a la película de Soul, donde se plantea la historia de un maestro de música que su sueño dorado era ser músico dentro de una banda de rock, no, dentro de una banda de jazz, perdón, Ujú. y que cuando está en la banda y le dicen: "Sí, y vienes a tocar mañana", pues él pensaba que iba a llegar a su fin último y de repente no llegaba y decía: "¿Y esto es todo?". O sea, tanto soñé por esto y y ahora que lo tengo no siento nada, no siento que sea como la octava maravilla, hasta que finalmente descubre que su flow siempre estuvo dentro de él. O sea, no había que ir por la vida con expectativa, creo que así lo entiendo. Hay que vivir cada día y hay que disfrutar cada día y en efecto, Broso lo plantea en ese sentido y y por hoy nadie puede evitar que Eros y Psique esté al aire. Así es, por lo menos en el programa del domingo pasado. Ya sabremos si este domingo tendremos ese y así lo vivimos ya, ¿no? De hecho, y Eros y sí que inició con la pauta y eso siempre lo he respetado y eso siempre será una parte tuya, ¿no? Toda esta estructuración de decir, tenemos 10 programas y los temas de los 10 programas estaban marcados. Hoy no te puedo decir cuál va a ser el programa, o sea, sé el del próximo domingo, pero no te puedo decir cuál va a ser el de en 15 días, porque aunque ya más o menos tengo estructurado, hay veces que el invitado no pudo, que se enfermó, XXX. Quiero confesarte una cosa, hace como 3 semanas ya teníamos el invitado, no, más bien no teníamos, busqué como 4 alternativas, las 4 alternativas me dijeron, no, no puedo esta semana, puedo la siguiente, o sea, todos 5 alternativas me dijeron, puedo, pero puedo la siguiente, o en 15 días, o en un mes. Y entonces, que le digo a Ángel, ¿no? Le digo, ok, vamos a hablar entonces tú y yo de un tema. Y, no, ¿cómo crees? Y hablamos de resiliencia, ¿no? Y obviamente, pues para él el tema fue muy interesante. Entonces, por eso te digo, no te puedo definir para dónde va, porque igual y en 15 días o igual este domingo me dicen que la invitada ya no pudo y entonces, pues vamos a hablar de otro tema que nos guste, ¿no? Y que la mayor parte de los proyectos de donde tenemos, otras personas involucradas son así. Sí, Em, remontaría un poquito esta cuestión de los programas de radio o incluso los programas de televisión. Hace poco escuchaba a un conductor de televisión que, Facundo precisamente, que hablaba de un fracaso que tuvo en la televisión con un proyecto que estaba
pues, considerado para 15 programas, de los cuales solamente salieron al aire 3. Y al tercer programa le dijeron: "¿Sabes qué? Hasta aquí llegaste, papá, vámonos". Y le siguieron pagando, porque el contrato lo establecía, sus 15 programas, pero no hizo ninguno de los subsecuentes. Y por otro lado tenemos a este muchacho de Baja California que en vivo y en directo llegaron y Gracias. les dijeron: "Hasta aquí". Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues no lo sabemos, no sabemos el rumbo de Eros y Psique, no sabemos, para dónde va, pero lo que sí sabemos es de que, em, pues, mientras haya vida, hay que disfrutar, hay que aprovechar el tiempo y hay que, pues, tener la vista hacia adelante y no perder nuestra esencia, que eso es lo más importante. Claro, ahora que no se confunda que el no saber el rumbo es que no se tenga planeado algo, son cosas diferentes. El mensaje es disfruta el proceso, disfruta el día a día, disfruta cada programa, disfruta lo que ya has hecho y disfruta lo que está por venir que vas a hacer. Nada más, o sea, eso no significa que como tal no exista el rumbo que vaya a tener Eros y Psique, ¿no? Pero a veces las condiciones te marcan otros caminos. Yo quería una temporada en la cual iba a compartir un programa con un invitado externo y un programa con mis docentes. Y no terminó siendo así y no pasó nada. Aquí seguimos, ¿no? Y afortunadamente me llegaron también muy buenos invitados. La semana pasada, ¿no? Que hablábamos de una invitada que se dedica a la ciencia y que nos hablaba de lo interesante que es, pero que también cómo tiene que separarse de sus hijos para dedicarse a la ciencia, ¿no? Entonces, creo que es dejar fluir a veces a los invitados. Han llegado invitados que ni pensaba o ni los tenía yo considerados y que han sido temas muy interesantes y que nos dejan mucho. Y hay invitados o personas que uno conoce que saben de la existencia del programa y que no dejan de sorprendernos cuando te hacen el comentario de: "Ay, es que eso lo escuché en tal", o, "Sí te identifico por aquello". O sea, Sí, sí, sí. Mira, fíjate que me ha pasado, con personas que bueno, parte de mi responsabilidad es contratar a docentes o hacer por lo menos el proceso de selección. eh, y lo curioso es que cuando les llego a hablar me dicen, sí, ya lo he visto. Dije, "Ay, no, sí, sí, sí he visto el programa, he visto algunos programas, otros me mencionan que sí lo han visto. E incluso, algo bien curioso, esto lo voy a comentar para Eureka, ¿no? No lo voy a mencionar en Eros y Psique, porque sería como que un poco ególatra de mi parte, ¿no? Pero otras universidades de la localidad lo ven, e incluso esas universidades les han prohibido a los docentes que salgan en mi programa, ¿no? Porque atraigo el público de sus alumnos a mi programa. qué bueno. ¿Qué va uno a hacer, amigo? Tiene lo que llamaría Anton Mesmer el magnetismo animal. Así mero. Así mero sucede. Pues ha sido una velada increíble, amigo. Hemos hablado, pues, con profundidad de un tema que sé que te apasiona, que además reconozco bastante tu trabajo, tu labor. Tú estás siempre presente en Eureka, cada que hay oportunidad, hago referencia de tu trabajo, de Gracias. cómo me induciste a este vicio de los medios. Y también, pues, agradecerte, todos los demás proyectos que tenemos en común. Por ejemplo, hablando de números, vamos a presumir lo que sucede. Por allí, em, compramos algunas cuentas falsas de Medio Oriente y llegamos a los 14,000 seguidores en La Posilga y sigue creciendo.
No digas eso porque aquí está mi esposa y va a decir que sí es cierto. Va a decir, oye, ¿por qué andas gastando en eso? Tenemos ya 14,000 seguidores en la Posilga. Sí, 14,000, no más. Pues de estreno realmente, ¿no? Esta sorpresa de que eh, Germán y después Franco, pues ya tienen Niebla de Guerra y traen toda una proyección de qué quieren hacer con Niebla de Guerra, hacia dónde lo quieren llevar. Ellos sí tienen como muy claro a dónde van. Sí, Este, luego por allí Germán me propone hacer algunas cápsulas, le dije bienvenidas sean, ahí tú define el rumbo, el espacio está. Tú y yo tenemos pendiente por allí el retorno de Psicódromo, que es en lo último en lo que estábamos. Tuvimos algo que se llama pausa activa, una cuestión de salud, pero sí vamos a tener Psicódromo y yo espero que antes de que cierre el año, para eh, que tengan contacto con nosotros, nuestros seguidores. Em, Eureka sigue al aire. De hecho, hablando de ser organizados, ya la próxima semana está considerada la historiadora Lorenia Lira, quien también en otro momento la tenía ya programada, tuve que cancelar y afortunadamente y volví a hacer la invitación, la aceptó con mucho gusto. Voy a buscar a través de ella hacer vínculo para que también esté contigo en Eros y Psique. claro, Te presumo que ella sí tiene su programa en radio, en NQ Radio, y tú sabes que NQ se escucha a nivel nacional, es de las sí. estaciones que están muy, muy fuertes. Un programa que se llama Raíces, y bueno, pues voy a hacer un poquito por ahí la vinculación para que también haya el contacto a través de ella contigo y en lo que yo pueda sumar con Eros y sí que créeme que con mucho gusto lo hacemos. Tengo por allí en la mente una persona, precisamente hablando de autismo, una persona que tiene padecimiento del espectro autista, pero em, es catedrático de tiempo completo, doctora en ciencias y neurociencias, em, aportaciones a la comunidad científica, participa en algunos em, em, elementos y atributos de comunidad de investigación. No la he invitado propiamente a Eureka porque voy a hacer la vinculación precisamente para compartirla contigo y invitarla directamente a Eros y Psique, que precisamente conecta más pues, la aportación, ¿no? De conocimiento para la comunidad académica. Siento que su perspectiva va más hacia ese enfoque y obviamente Pero si me permites, fíjate que algo bien interesante, que aunque hemos compartido invitados, sin duda, lo interesante es de que cada programa, pues obviamente comparten diferentes situaciones, diferentes cosas, y ambos programas son por demás interesantes. O sea, ahorita no tengo a la mente como tal uno en preciso, ¿no? Pero repito, ha estado contigo en Eureka y tú le sacas una información y lo haces muy ameno y a tu estilo. Y está en Eros y Psique y lo llevamos a otro estilo y también comparte otra información. Eso es lo interesante y es lo bonito, porque cada quien a nuestro estilo, de manera individual, podemos tener una proyección de la misma persona, ¿no? Y sin duda, si lo tenemos a lo mejor estando los dos, se daría otra forma, ¿no? sí, por supuesto, y que
y qué es lo que de repente hacemos en Posilga, ¿no? Que aquí de repente estamos como más serios, más en otro canal, ¿no? En otra vibra, pero que precisamente cuando estamos en Posilga, cuando estamos en Psicódromo, eh, suceden cosas bastante interesantes. Sí, me pones a pensar un poco en qué haremos con la Posilga, como la Posilga, con el concepto de estudiantes, de memorias de la vida estudiantil. Eso creo que me lo llevo de tarea. Sí, ya el compromiso, reafirmo el compromiso de que antes de que cierre el año, grabamos un psicódromo. Desearte todo el éxito con Eros y Psique, y que eh, Eros y Psique, me da mucho gusto, no está limitado a una sola área disciplinar, sino que forma parte de la entidad de pensamiento científico que es la Universidad Toyancingo, a quien, dicho sea de paso, y con mucho orgullo lo digo, has llevado por el mejor rumbo, por un rumbo académico, por una proyección internacional. Te felicito por ese Congreso Internacional de Gastronomía, donde además de ser sede, tuviste a personas que yo creo ni la universidad más prestigiosa del estado de Hidalgo, y me atrevo a ser muy enfático en esto, ha tenido en su recinto. Y no es para menos. Muchas felicidades por ese trabajo. eh, y ahí te va, ya sabes, mis famosísimos retos de, de aquellos que te ponen a pensar y que no te dejan dormir en las mañanas. El reto es cuándo vamos a ver a estos invitados en Eros y Psique platicando desde su trinchera, desde su país, desde su zona. Sí, fíjate que precisamente el organizador, que es el chef Rosell, lo tuvimos hace como 15 días ahí en la universidad, nos comimos. Precisamente, quiero decirte que siendo un chef internacional, él contribuyó en la escuela de turismo y cuando estuvo en la Universidad de Toyancingo pidió un paste. No pidió un guajolote, pidió un paste. Pero bueno, he tenido que decirlo. Sí, 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 sí. sí, sí tiene la invitación, y seguramente, no, obviamente que acepte ese reto porque sí, de hecho sí tiene la invitación y con todo gusto, solo que ahorita pues anda bien movido porque tiene precisamente la organización de este congreso que fue en México, pero ahora el siguiente año es en Chile y van a tener otro en Perú y precisamente vamos a mandar a 5 alumnos y un chef a ese congreso el siguiente año. Ahí está el reto. Y también, pues por acá, Ángel Guevara nos envía un saludo y dice: qué lujazo verlos juntos. Un abrazo para ambos. Pues el abrazo es compartido, Ángel. Igual un gusto saludarte, canijo. ¿Qué le digo al Angelín? Que de vez en cuando se aparece nada más cuando quiere. Un abrazo a mi angelito, ya lo veo mañana, que mañana me toca darle clase de especialidad. Qué maravilla, qué maravilla, qué gusto escuchar eso, porque me tocó precisamente recibirlo, me tocó darle informes, me tocó darle su primer recorrido por la universidad y saber que ya concluyó, y que precisamente no solo egresará como licenciado en psicología, sino como especialista en psicología educativa.
Y todo un rockstar, ¿no? Ya si lo conocieras, medio mundo ahí lo saluda y todo. No, no, no. Definitivamente un tipazo, un tipazo. Así son los ángeles, dice Carmen. Los Ángeles Azules, aquí. Muy bien, amigo, pues alguna frase de despedida, algo con lo que quiera cerrar esta emisión. Pues es que frase, yo creo que nada más, nuevamente la que ya mencionamos. Por hoy estamos al aire y nadie lo puede evitar. Creo que con eso me mantengo. Pues ahí está, estuvo con nosotros Edgy Gutiérrez, productor, locutor, director general de Eros y Psique, el espacio del corazón y de la mente, director de Universidad Toyancingo, compañero y coproductor de La Posilga Podcast y para todos uno de mis mejores amigos y mi Gracias, mentor igualmente. que no me ha dejado solo ni un momento en mis momentos más oscuros. Un abrazo, amigo. Un Cuídate abrazote. mucho y pues ahora sí esperemos vernos en estas fiestas decembrinas. No prometo gran cosa, ya sabes que siempre es algo que voy y no voy, pero vamos a hacer todo lo posible a ver si se alinean los planetas y nos comemos un paste de allá de Real del Monte. Con ponche, claro que sí. Eso. Un saludo a Mariné. Gracias, gracias Por también a tu ahí familia. amenazo con invitarla a Eureka Podcast. Ya amenacé con invitarla a La Posilga, pero también amenazo con invitarla a Eureka Podcast para que nos platique sus patoaventuras. Vale, vale. Gracias, amigo. Muchísimas gracias, amigo. Buenas noches. Gracias, Eureka. Bye. Bye, bye. Gracias por escuchar Eureka Podcast. Si te gustó el episodio, te quiero pedir una cosa. Apóyame enviándolo a quien creas que le puede servir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje directo o por donde tú quieras. Nada me haría más feliz que el saber que estas historias han sido una fuente de inspiración para que alguien se decida a mejorar su metro cuadrado. Nos vemos el próximo miércoles por Facebook Live y los jueves en Spotify y YouTube. Me encuentras como @caredgr. Espero leer tus comentarios. Que sigas teniendo más momentos Eureka.